¿Qué tienen en común un hospital en Alabama, una plaza en México y una iglesia en España? En los tres lugares, el Estado decidió que algunas vidas ya no importaban. No estoy hablando de historias inventadas. Estoy hablando de documentos oficiales, grabaciones de odio policiales y testimonios que llevaron décadas en salir a la luz. Tres gobiernos, dos continentes y un mismo patrón. Cuando el crimen lo comete quien tiene el uniforme, la verdad se convierte en un lujo que pocos pueden pagar. Alabama 1932. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llegó al condado de Macon con una promesa. Les dijeron a 600 hombres afroamericanos que tenían un programa especial, comida gratis, transporte y atención médica para su mala sangre. Mala sangre era un eufemismo que usaban para la sífilis. Charlie Pollard fue uno de los que firmó. Años después recordaría, me dijeron que me iban a curar y les creí. Lo que Charlie no sabía era que nunca hubo una intención genuina por curarlo. El objeto del estudio era brutal. Observar cómo la sífilis sin tratar destruye el cuerpo humano. Durante décadas documentaron cada etapa del deterioro, donde médicos esperaban a que los participantes murieran para poder hacerle las autopsias. Los 600 hombres no eran pacientes, eran el experimento. En 1966, 34 años después del inicio, Peter Buxton, un investigador del Servicio de Salud Pública, descubrió los archivos mientras trabajaba en San Francisco. Leyó los reportes, vio las autopsias y todas las muertes registradas. Entonces hizo algo peligroso. Cuestionó a sus superiores. Les preguntó que por qué seguían negando tratamiento si la penicilina, la cura para la sífilis, ya existía desde 1947. La respuesta que recibió fue: el estudio ya está en marcha. Sería una pérdida de datos científicos detenerlo ahora. Buxton insistió, escribió cartas, presentó quejas formales, lo ignoraron durante 6 largos años. Había gente dentro del sistema que sabía que era inmoral, pero el mismo sistema lo silenció. En 1972, Peter Buxton tomó una decisión. Filtró los documentos a la prensa. El 25 de julio, el Washington Star publicó la historia. Al día siguiente, el New York Times lo puso de portada. En 48 horas, 40 años de atrocidad médica se derrumbaron. No fue el gobierno quien detuvo el experimento. Fue un médico que se atrevió a hablar. En 1947, la penicilina de Alexander Fleming ya estaba salvando millones de vidas. En todo Estados Unidos, programas de salud pública ofrecían tratamiento gratuito para la sífilis. La enfermedad se estaba erradicando. Los médicos del experimento Tuskegee bloquearon activamente a los participantes. Contactaron a hospitales locales ordenándoles no tratar a estos hombres específicamente. Incluso interceptaron programas de salud pública del condado de Macon. Retiraron a participantes del servicio militar donde habrían recibido el tratamiento obligatorio, usando la excusa de proteger la integridad del estudio. Hubo un caso donde un participante fue incluso dado de baja del ejército en 1943, específicamente para evitar que recibiera la penicilina. No fue ninguna negligencia, fue un sabotaje calculado. El Estado saboteó activamente la salvación de sus propios ciudadanos. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Los médicos sabían que estos hombres contagiarían a sus esposas, lo sabían, y nunca les dijeron nada. Las cifras finales fueron 40 esposas que fueron infectadas por transmisión sexual y 19 niños que nacieron con sífilis congénita. Herman Shaw, uno de los sobrevivientes, testificó en 1997. Dijo, mi esposa enfermó, mis hijos nacieron enfermos y yo no sabía por qué. Los médicos sí lo sabían y nunca me lo dijeron. El experimento no tuvo 600 víctimas, tuvo a generaciones. El 25 de julio de 1972, el artículo sale en el Washington Star. El 26 de julio, al día siguiente, el New York Times lo pone de portada, haciendo que el gobierno cancelara el experimento inmediatamente. Pero aquí hay un problema devastador. Solo 74 de los 600 hombres originales seguían vivos. El resto murió esperando una cura que existía pero que nunca les llegó. Las estadísticas finales fueron de 26 personas que murieron directamente de la sífilis, 100 más murieron de complicaciones relacionadas, más 40 esposas contagiadas y 40 hijos con sífilis congénita.
En 1947, después de una demanda colectiva, el gobierno ofrece un acuerdo. $10 millones dividido entre todas las víctimas y sus familias. Hagamos cuentas, 600 hombres más 40 esposas más 19 hijos dieron aproximadamente un total de $15,000 por persona. Este fue el precio de 40 años de tortura médica, menos que un auto usado. En 1997, 25 años después del escándalo, el presidente Bill Clinton ofrece una disculpa pública oficial en la Casa Blanca. Herman Shaw estaba presente. Tenía ya 94 años. Había esperado 65 años por esas palabras. En su respuesta, Shaw dijo algo devastador. El gobierno nos mintió, nos usó, y cuando finalmente piden perdón, la mayoría de nosotros ya están muertos para escucharlo. La disculpa llegó cuando ya no importaba. El experimento Tuskegee no solo mató a cientos de personas, destruyó la confianza de generaciones enteras en el sistema médico. Estudios posteriores demostraron que el escándalo causó una reducción del 50% de la esperanza de vida en hombres afroamericanos en áreas donde se conoció el experimento. También aumentó la mortalidad por enfermedades curables debido a la desconfianza médica que dejó este experimento. La cicatriz aún sigue abierta. Tuskegee nos enseñó algo difícil. El racismo institucional puede disfrazarse de ciencia, pero lo que viene es totalmente diferente. No es un laboratorio silencioso, es en una plaza pública y el Estado no necesitó décadas para matar. Le bastó solamente 90 minutos. México, 1968. El presidente Gustavo Díaz Ordaz enfrentaba un problema. En 3 meses llegarían los Juegos Olímpicos a México. Sería el primer país latinoamericano en ser anfitrión. La oportunidad perfecta de mostrarle al mundo que México era moderno, era estable y era próspero. Pero en las calles, cientos de miles de estudiantes protestaban pidiendo algo incómodo: democracia real. El Consejo Nacional de Huelga tenía demandas básicas: libertad de presos políticos, derogación del artículo 145 y desaparición del cuerpo de granaderos. Nada de esto amenazaba la existencia del gobierno. Díaz Ordaz tenía dos opciones: dialogar públicamente o aplastar el movimiento antes que llegaran los Juegos Olímpicos. Eligió la segunda opción. ¿Por qué? Porque para él la imagen internacional era más importante que la vida misma. Raúl Álvarez Garín era un líder estudiantil del Consejo Nacional de Huelga. Estuvo en la Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre. Años después recordaría: eran las 6 de la tarde, un mitin pacífico, había familias completas, niños jugando, era como cualquier otro mitin que habíamos hecho durante meses. Entonces vieron las luces de bengala verde desde un helicóptero. No sabíamos lo que significaba. Segundos después empezaron los disparos. Álvarez Garín fue arrestado esa misma noche. Pasó 3 años en prisión. Su crimen fue organizar un mitin pacífico. Durante 30 años, el gobierno mexicano mantuvo una versión oficial. Los estudiantes dispararon primero. El ejército solo se defendió. En 2001 se desclasificaron documentos. Los archivos revelaron algo indignante: el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar creado para los Juegos Olímpicos y controlado directamente por la presidencia. Estaban infiltrados ese día en la plaza. Sus miembros vestían de civil, llevaban guantes blancos como identificación y estaban posicionados en edificios alrededor de la plaza. Tenían armas de alto calibre. Su misión era provocar al ejército para justificar la represión. El 2 de octubre a las 18:10 horas, los francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego. Dispararon contra los soldados que rodeaban la plaza. Los soldados, creyendo ser atacados por estudiantes, respondieron disparando hacia la multitud civil. El gobierno hizo que su propio ejército masacrara a civiles inocentes, haciéndoles creer que se defendían. Testimonios de soldados rasos confirman la conclusión: creíamos que los estudiantes nos disparaban. Luego nos dimos cuenta de que los disparos venían de arriba, de los edificios. Pero ya era demasiado tarde. Ya habíamos disparado contra toda la gente que se encontraba en la plaza. Testimonios posteriores sugieren que el general José Hernández Toledo, quien era el comandante de la Operación Galeana, trató de mantener el control sobre sus tropas cuando empezaron los disparos, pero perdió el control en cuestión de minutos. El fuego cruzado entre el Batallón Olimpia infiltrado y el ejército creó un caos absoluto. 90 minutos de masacre.
Después del 2 de octubre, Hernández Toledo fue discretamente removido del comando operativo. Su carrera militar terminó prematuramente. El mensaje fue claro: nadie cuestiona órdenes. Elena Poniatowska, periodista y escritora en los días posteriores al 2 de octubre, mientras los periódicos controlados por el gobierno publicaban la versión oficial, hizo algo radical. Salió a las calles a recopilar testimonios. Entrevistó a más de 200 personas, entre estudiantes, madres, trabajadores, médicos y vecinos de Tlatelolco. En 1971 publicó La Noche de Tlatelolco, un compilado de todos los testimonios del lugar. El gobierno intentó censurar el libro, pero fracasó. Este libro se convirtió en el documento histórico más importante de la masacre. Uno de los testimonios más desgarradores fue el de una madre identificada solamente como Conce. Dijo: conté 65 cuerpos en el edificio Chihuahua. Los vi con mis propios ojos. Eran jóvenes, eran niños. El gobierno dice que murieron 20. Yo conté 65 solo en un edificio. Decenas de heridos fueron trasladados a hospitales militares en lugar de hospitales civiles. ¿Por qué? Porque en hospitales militares no hay registros públicos obligatorios. Personal médico militar revelaría años después: llegaron más de 40 heridos de bala. Varios murieron durante la noche. Los cuerpos habían sido transferidos sin registros específicos. Familias que llegaron buscando a sus parientes recibían un cínico: aquí no hay nadie con ese nombre. El general Marcelino García Barragán dio la orden de mantener los registros clasificados. Familias enteras pasaron décadas buscando cuerpos que nunca recuperarían. ¿Pero cuántos murieron realmente en Tlatelolco? La versión oficial del gobierno dijo que 20 muertos. El conteo de periodistas independientes osciló entre 250 y 350 personas. La Cruz Roja Mexicana informó más de 200 heridos de bala tratados en esa noche, que testimonios dijeron que cientos. La verdad es que nunca sabremos el número exacto, porque el gobierno hizo desaparecer los cuerpos deliberadamente. En 2006, el presidente Vicente Fox, el primer presidente no priista en 71 años, desclasificó miles de documentos. Los archivos confirmaban lo que ya todos sabían. La operación había sido planeada con semanas de anticipación. Los francotiradores eran de la Guardia Presidencial. La orden de controlar la plaza a cualquier costo vino del mismo Gustavo Díaz Ordaz. En 2019, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya madre fue despedida de la UNAM por denunciar la masacre, ofreció una disculpa oficial. La declaró como un crimen de lesa humanidad. ¿Cuántos responsables han ido a la cárcel? Ninguno. Gustavo Díaz Ordaz murió en 1979 y nunca fue juzgado. Luis Echeverría, secretario de gobierno ese día, murió en el 2022 a los 100 años libre. Alfonso Corona de Rosal murió sin rendir cuentas. Los documentos existen, las órdenes están firmadas y cientos de testimonios. Pero aquí la justicia no existe. Cada 2 de octubre miles de mexicanos marchan hacia el Zócalo repitiendo: el 2 de octubre no se olvida. No es solo memoria, es una exigencia. Porque Tlatelolco cambió a México para siempre. Rompió la ilusión de que el PRI protegería al pueblo. Les mostró que el Estado podía asesinar a su propia juventud y salirse con la suya. En Alabama, el racismo se disfrazó de ciencia. En México, el autoritarismo se disfrazó de seguridad nacional. En España, el franquismo se disfrazó de orden público. Y hay algo único en este tercer caso: las grabaciones de los asesinos felicitándose mientras lo hacían. 3 de marzo de 1976, Vitoria, País Vasco, España. 5 hombres fueron asesinados por la Policía Armada Española. No son números, son nombres. Pedro María Martínez Socio, de 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Francisco Aznar Clemente, de 17 años, trabajador de panadería y estudiante nocturno. Romualdo Barroso Chaparro, 19 años, trabajador de Aranzábal. José Castillo García, 32 años, trabajador metalúrgico. Y Bienvenido Pereda Moral, 30 años, trabajador de construcción. Su crimen: pedir salarios dignos. Todos estaban en huelga. Todos fueron a una asamblea pacífica en la iglesia de San Francisco de Asís. Todos murieron por un disparo de la policía española. Francisco Arnar Clemente tenía solamente 16 años. Trabajaba en una panadería para ayudar a su madre viuda y sus 4 hermanos menores. Estudiaba por las noches en una escuela técnica. Francisco no era activista sindical.
Pero cuando su fábrica entró en huelga solidaria, Francisco paró con ellos, porque la solidaridad obrera era sagrada. O todos paraban o ninguno paraba. El día 3 de marzo a las 17:10 horas, Francisco salió corriendo de la iglesia cuando lanzaron los gases lacrimógenos. Una bala le atravesó el pecho en la calle. Murió desangrado frente a una tienda de ultramarinos con tan solo 17 años. Párroco de la iglesia de San Francisco. Abrió sus puertas para las asambleas obreras sabiendo el riesgo que corría. La dictadura franquista había terminado oficialmente 4 meses atrás, pero las leyes franquistas seguían vigentes. Las huelgas seguían siendo ilegales y las reuniones obreras eran consideradas como un delito de sedición. Cuando la policía rodeó la iglesia, el padre salió a negociar. Les dijeron que tenían órdenes de desalojar. Él respondió: esta es la casa de Dios y aquí no se desaloja a nadie. A las 17:10 horas la policía atacó de todas formas. Lanzaron gases lacrimógenos dentro de la iglesia y el padre intentó ayudar a evacuar a la gente. Fue golpeado con porras policiales, sufriendo fracturas en las costillas. Semanas después, presiones desde Madrid forzaron su traslado a otra parroquia rural. Castigo encubierto por desobediencia. Aquí está lo que hace este caso de Vitoria irrefutable. Un radioaficionado anónimo grabó las comunicaciones de la policía armada ese día. Las cintas fueron filtradas años después. Son evidencia directa de premeditación y la celebración del crimen cometido por la policía. Estos son fragmentos exactos de las grabaciones. Sí, yo por dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio. La iglesia, cambio. Sacarlo como sea, cambio. Deben estar en la iglesia todos arreglándose como lo ven, cambio. Yo creo que aquí estamos y esto es una batalla campal. Pues la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición. Las granadas que nos están liando a piernas sería imposible defenderse con ellos. Se fue de seguridad, después de igual mil tiros, pues y rompen toda la iglesia de San Francisco, pues han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Estas gasolinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Por ejemplo, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Como pudieron escuchar, la policía no se escuchaba preocupada. No estaban en shock, sino que estaban celebrando lo que acababan de cometer. Estas grabaciones fueron presentadas en múltiples investigaciones judiciales, pero ningún tribunal español las consideró suficientes para procesar a los responsables. Informes balísticos revelaron que se dispararon más de 1000 balas en menos de 15 minutos. Uno de los agentes disparó un cargador completo de 60 balas de subfusil contra la multitud desarmada que huía de la iglesia. La masacre de Vitoria tuvo un efecto político inmediato. El 8 de marzo de 1976 comenzó una huelga general en todo el País Vasco, donde millones de trabajadores pararon. Las protestas se extendieron por toda España durante meses. La presión internacional fue brutal. En 2013, la jueza argentina María Servini abre una investigación por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal. Un año después, Servini solicita formalmente la extradición de Rodolfo Martín Villa y otros 19 responsables. España rechazó la extradición. La justicia española argumentó que los crímenes estaban cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977, una ley que serviría para perdonar a los verdugos, una ley que convirtió la impunidad en política de Estado. El poder mata cuando calcula que puede hacerlo impunemente. Charlie Polar confió en que el gobierno lo curaría. Los estudiantes de Tlatelolco confiaron en que una plaza pública era segura. Francisco Aznar confió en que pedir un salario justo no le costaría la vida. Los tres confiaron y los tres murieron por esa confianza. Alabama, México y España, tres gobiernos que calcularon el mismo precio. Estas vidas no les importaban lo suficiente. ¿Cuántos asesinos de Estado han ido a prisión por estos tres crímenes? Ninguno. Los médicos de Tuskegee murieron con pensiones federales. Los generales de Tlatelolco murieron libres. Los policías de Vitoria se jubilaron con condecoraciones, mientras las víctimas siguen enterradas en tumbas anónimas. La historia terminó revelando la verdad, pero la verdad llegó décadas tarde, demasiado tarde para las víctimas y demasiado tarde para la justicia. Existen más casos como estos.
Hay otros 3 casos que estoy investigando en este momento. Un experimento de regresión humana en Guatemala que Estados Unidos ocultó durante 60 años. Una masacre estudiantil en Tailandia que el rey prohibió mencionar bajo pena de prisión. Y un programa de esterilización forzada en Perú que afectó a más de 300.000 mujeres indígenas. Y la lista es más larga de lo que nos imaginamos. Cada una de ellas tiene el mismo patrón. El Estado cometió el crimen, la verdad sale por filtraciones y nadie va a prisión por estos hechos.